hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, manos que se entregaron por amor, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por acompañarnos una vez más en este día especial en el cual tomamos tiempo para estudiar la Santa Palabra de Dios y escuchar un mensaje bíblico que espero yo nos aliente, nos ayude en nuestro caminar espiritual, todo para la honra y gloria de Dios. Así es que me da gusto que nos acompañen. En esta ocasión queremos tomar el tiempo para continuar nuestros estudios de la serie titulada Refrescamiento, refrescar.
Y la idea es de que todos estamos experimentando tiempos difíciles, raros, por todo lo que está pasando en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en el mundo. Y qué mejor que buscar de Dios ser refrescados por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Queremos recibir perspectiva, poder y propósito por medio de estos estudios. Van a ser 5 hoy. Tenemos la oportunidad de continuarlos y estamos en el número 4. Y la idea es de poder recibir estas cosas, perspectiva, poder y propósito para vivir para la gloria de Dios. Y lo vamos a hacer estudiando su santa palabra. En 2 Corintios capítulo 5 específicamente es donde estamos sacando estos 5 mensajes. Entonces hoy, el título de hoy es Ya no somos enemigos. Y me da mucho gusto y estoy bien emocionado de tener la oportunidad de compartir estas verdades con ustedes. Pongámonos a pensar en esta frase. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no somos enemigos. Eso nos debería de llenar de gozo y de alegría y de esperanza y agradecimiento. Y entonces vamos a mirar los versículos específicamente en 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 18 y 19, y de ahí vamos a sacar 3 puntos, los cuales van a completar esta frase. Ya no somos enemigos de Dios, significa, y vamos a mirar 3 cosas. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos acerca de un nuevo comienzo, que todos los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y todo lo viejo pasa y comienza todo nuevo. Hace 2 semanas hablamos acerca de la importancia de vivir para la gloria de Dios y estar enfocados y ser intencionales en ello. Y hace 3 semanas comenzamos nuestra serie de estudios con un mensaje que tenía que ver con considerar la eternidad y ser activos y con propósito pensar en las cosas espirituales, las cosas eternas y no atorarnos con las cosas que miramos ahorita o experimentamos ahora. En esta mañana entonces ya no somos enemigos, es el 4 mensaje de 5. Quiero compartir un versículo clave en Romanos capítulo 5 versículo 10. Romanos 5 versículo 10. Escuchen esta verdad preciosa. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Escucharon eso? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Enemigos de quién? Enemigos de Dios. Si no hemos aceptado el perdón de pecados por medio de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, la palabra es bien clara. Somos enemigos de Dios. Ahora, si has llegado al punto de un arrepentimiento y has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador por la gracia de Dios, entonces éramos enemigos. Pero ahora, como dice el título del mensaje, ya no somos enemigos. Y de nuevo, para mí eso me trae gozo, paz, alegría que quiero compartir con otros. Es que yo teniendo la oportunidad de compartir un mensaje como este me da gran gozo. El punto principal es de que como cristianos podemos glorificar el nombre de Dios conforme experimentamos y compartimos la paz y el gozo que recibimos al saber que ya no somos enemigos de Dios. Como cristianos podemos glorificar a Dios conforme experimentamos y compartimos la paz y el gozo al saber que ya no somos enemigos de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad de estar ante usted con el propósito de escucharle. Espíritu Santo, le damos gracias por su presencia y su poder. Le pedimos que sea usted nuestro guía y nuestro maestro, que usted transforme nuestras vidas. Y Señor Jesucristo, que su nombre sea exaltado en esta mañana conforme con este mensaje. Gracias por lo que usted ha hecho por nosotros, lo que hizo por nosotros en la cruz. Se lo agradecemos y Padre, por su sacrificio de dar a su Santo Hijo como nuestra
el pago de nuestro pecado. Le damos gracias. Pedimos su bendición y su guía en este tiempo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Sabe que esta idea de que ya no somos enemigos, es muy importante considerar quién es nuestro enemigo, ¿verdad? Ahora, si usted dice, bueno, yo tengo enemigos, ok, pues qué bueno, de veras me da gusto, ¿no? Qué bueno sería que nadie tuviéramos enemigos y que no hubiera enemistad en el mundo. Pero la realidad es que sí existe enemistad y a veces tenemos enemigos, si no físicos, espirituales. Estamos en una guerra espiritual y tenemos enemigos espirituales al menos. Pero sin importar el tipo de enemigos que tengamos, es importante considerar quién es nuestro enemigo y mirar qué clase de peligro corremos con tener tal enemigo. O sea, podemos tener 10 enemigos, pero si ninguno de ellos realmente pueden hacernos daño, pues tal vez no nos preocupe tanto tener enemigos de ese tipo. Pero, ¿qué tal si tenemos un enemigo que nos puede, que son más, qué tal si tenemos un enemigo que es más poderoso que nosotros? O tiene más recursos que nosotros, o es más inteligente que nosotros, tiene más experiencia que nosotros. Entonces hay de qué preocuparnos. Ahora, digo eso porque, hermanos, cuando decimos que ya no somos enemigos de Dios, y la Biblia claramente explica que antes de ser nacidos de Dios, éramos sus enemigos. Y si consideramos quién es nuestro enemigo y nos damos cuenta que no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie a quien deberíamos de temer más que a Dios. ¿Sabe que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, dice que no deberíamos de temer al hombre, a otros seres humanos? Dice, porque lo peor que pueden hacer es te pueden matar, destruir este cuerpo. Dice, pero al que deberías de temer en realidad es aquel que puede destruir el cuerpo, pero también puede destruir el alma en el infierno, refiriéndose a Dios. Para nosotros como cristianos, ya no somos enemigos de Dios. Ahora ya no le llamamos nuestro enemigo, ahora es nuestro Abba Padre, nuestro papá. Si eso no nos llena de gozo, si eso no cambia nuestra perspectiva y no nos llena de poder y de propósito, hermanos, entonces no andamos bien, no andamos bien. Pero el saber de que ya no soy enemigo de Dios, ahora soy su hijo, eso cambia totalmente todo. Ahora, es importante considerar quién es nuestro enemigo y qué clase de recursos y poder tiene nuestro enemigo, pero también nos damos cuenta que con la enemistad existe un peligro. Y si tenemos enemigos y nuestro enemigo es poderoso, hay un temor, un miedo. Y hay veces que el miedo nos puede ayudar. Tener temor de algo nos puede prohibir de hacer cosas que no deberíamos. Yo podría decir que no me metí en muchos problemas creciendo. Nomás no me metí en muchos problemas. Me metí en algunos problemas y no me metí en más problemas porque en veces nadie se dio cuenta de lo que hice, tal vez, ¿verdad? Ok. En el pasado, claro. Pero una razón, en gran parte, una gran razón por la cual no me metí en más problemas era porque creo que de muchas maneras yo tenía un cierto miedo razonable y podríamos decir saludable hacia ciertas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando era chico, tal vez 4 años, 5 años, y me acuerdo porque fue antes de que nos mudáramos a México, de vez en cuando, yo culpo a mis hermanos porque ellos eran más grandes que yo, por supuesto. Pero nos metíamos en problemas y si mi mamá estaba en casa, llegaba un punto donde mi mamá ya estaba enfadada de nuestro comportamiento, que nos decía algo bien, que me causaba mucho temor. Decía, síganle y espérense que llegue su papá. Es todo lo que tenía que decir. Inmediatamente cambiaba nuestra actitud y nuestro comportamiento, ya sea que nos andábamos peleando, andábamos haciendo algo, y cuando ella decía, si le siguen, les voy a decir a su papá, o espérense que llegue tu papá. Eso cambiaba todo.
parábamos de hacer lo que estábamos haciendo mal y empezábamos a rogarle que por favor no le digas a mi papá por qué tiene que ser así y dime qué hago para que no le digas. Porque hermanos, yo le tenía un miedo muy saludable a la mano derecha de mi papá. Nos daba pao de vez en cuando y dolía, me acuerdo. Y no fueron muchas las ocasiones, pero el punto es de que cuando mi mamá decía, le voy a decir a tu papá, yo sé que eso, cuando él iba a recibir esas malas noticias de mi parte, iba yo a recibir algún tipo de castigo y no iba a ser nada de qué estar alegres. Entonces, tal vez nos acordemos de algo. O tal vez cuando estábamos en la escuela, recibíamos algo, nos portábamos mal, no hacíamos caso al maestro y tal vez nos decían, si le sigues te voy a mandar a la oficina del director. Yo no recibí muchos de esos, pero como maestro he tenido la oportunidad de usar esa frase o frases como esas para exigir que mis estudiantes ya sea pongan atención o paren de hacer cosas que no deben de hacer en el salón. Y no lo he usado muchas veces, pero han habido ocasiones, hey, si continúas eso, te voy a mandar a la oficina del director. Hey, Mr. Morán, no hay necesidad. ¿Ok? ¿Qué quiere que haga? Bueno. O sea, ese es un temor saludable. Tememos ciertas consecuencias. O tal vez ya más grandes. No sé si algún tiempo has recibido una carta del departamento. A ver, ¿cómo lo escribí aquí? En inglés es el IRS, pero en español sería, la Oficina de Auditoría de Servicios Internos Físicos. El IRS, los que hacen los taxes. Pero de vez en cuando ellos revisan y luego te mandan una carta porque miran que tus números están medio raros y quieren que les des cuentas y te mandan una carta para una auditoría y tienes que ir al edificio que está cruzando la calle de la cárcel. Yo creo que es para que nos asusten, ¿verdad? Yo he ido una vez y no hubo ningún problema, gracias a Dios, todo está bien. A veces nada más quieren ver y escogen personas, pero cuando recibes la carta del departamento ¿qué dije? De auditoría de servicios internos físicos del IRS, pues, como que no es nada agradable, ¿verdad? Especialmente si pensamos que no tenemos todo en orden. Mi punto es hay un miedo saludable. Y el miedo viene cuando asesoramos quién es nuestro enemigo y qué clase cómo me puede hacer mal mi enemigo. Y hermanos, digo todo eso y lo hice un poquito muy largo, pero el punto es tenemos que entender que como cristianos somos personas tan bendecidas porque ya no somos enemigos de Dios. Y esa idea de que éramos enemigos de Dios es algo grande, es algo bien importante. Y nos damos cuenta también que cualquier persona que no está en Cristo continúa siendo enemigos de Dios. Y eso nos debería de impactar grandemente. Ahora, lo que quiero hacer es hablar acerca de que ya no somos enemigos de Dios. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 19. Y vamos a pasar un tiempo aquí y vamos a sacar 3 verdades de qué significa cuando decimos que ya no somos enemigos de Dios. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La semana que viene vamos a hablar acerca de la reconciliación y que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, que si ya hemos experimentado esta paz con Dios, que sabemos que ya no somos enemigos de Dios, entonces ese mismo mensaje y esa verdad tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de compartirlo con otros. De eso vamos a hablar la semana que viene, primero Dios, y eso habla de nuestro propósito como cristianos y como hijos de Dios. Ahora, vamos a empezar a los puntos entonces. Dice, ya no somos enemigos de Dios, significa, y el punto número 1 es esto, significa que merecíamos castigo. ¿Ok? Antes de celebrar, quiero meditar en el punto de que si ahora ya no somos enemigos de Dios, implica
que antes éramos enemigos de Dios, y si éramos enemigos de Dios, entonces merecíamos un castigo. ¿Sabe que nadie puede ser enemigo de Dios y escapar el castigo de Dios, con una excepción? Y eso es de que otro, quien es Jesucristo, Dios en la carne, tomó nuestro castigo. Es la única manera que podemos en un tiempo haber sido enemigos de Dios y no recibir el castigo merecido. Solamente si Cristo tomó nuestro castigo en la cruz, entonces pudimos haber sido enemigos de Dios y pudimos haber escapado el castigo. Pero ese castigo lo merecíamos, hermanos. Y quiero pasar tiempo meditando en este punto de que nosotros, usted y yo, en un tiempo pasado merecíamos, era lo justo que nosotros hubiésemos experimentado el castigo de Dios. ¿Ok? Entonces, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Y esta idea de reconciliar tiene que ver con restaurar una amistad o restaurar armonía. O sea, que había algo bueno antes, pero eso se descompuso. En nuestro caso, con Dios, el pecado interviene y se interpone entre nosotros y Dios, y hay una enemistad. Y Dios es el que está enojado con nosotros. No vamos a cometer un error. Dios está enojado con nosotros. Y nosotros merecemos la ira de Dios y el castigo de Dios, justamente. Por eso es de que dice que Dios nos reconcilió a sí mismo. Nosotros, hermanos, siendo enemigos de Dios, teníamos cero. No teníamos nada para ofrecer y para apaciguar la ira de Dios. Nada. Isaías dice que aún nuestros mejores esfuerzos y obras, comparado a la pureza y santidad de Dios, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Cosas sucias. ¿Okay? Tenemos que entender eso para poder apreciar lo que tenemos ahora que ya no somos enemigos de Dios. Quiero compartir algunos versículos con ustedes. Por ejemplo, San Juan capítulo 3, versículo 36. Es un versículo que tal vez muchos de nosotros conocemos, seguro lo hemos leído si hemos estado en la fe por algún tiempo. Y miren lo que dice, el que no cree en el Hijo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, no entendemos qué significa que tengamos la ira de Dios sobre nosotros, o que en nuestro caso como cristianos, que nosotros hubiésemos escapado la ira de Dios, porque ya no somos enemigos de Dios. Tenemos que pensar en eso. Si queremos empezar a entender un poquito de la ira de Dios, esta ira de Dios fue la que causó justamente el castigo de Jesucristo, su propio Hijo. La ira de Dios estaba sobre de él. Es cosa seria, cosa grande. Entonces aquí dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe, Juan 3:16, un versículo que muchos de nosotros tenemos como un versículo que nos llena de amor y buenos sentimientos y debería. Pero lo que muchas veces hacemos es que nos concentramos en el amor de Dios y deberíamos. Y hablamos acerca de la vida eterna y qué bueno. Pero muchas veces como que no le hacemos mucho caso a lo que dice aquí acerca de la condenación. Mire, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir eso de no perderse? Pues la palabra dice que nosotros estábamos perdidos, estábamos ciegos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y este versículo dice que Dios nos amó y mandó a su Hijo para que si creemos en Él no nos pierdamos. O sea,
que no recibamos la ira y la condenación que nos merecemos de parte de Dios. Es grande. Romanos 8:1 es un versículo que usamos para darnos cuenta de esta verdad importante, que lo que dice aquí, dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno, como cristianos ya no hay condenación, pero antes de ser cristianos estábamos bajo condenación, y cualquier persona que no está en Cristo está bajo condenación. Y nosotros, por la gracia de Dios, fuimos librados de esa condenación. Un versículo más, Colosenses capítulo 3, versículo 5 a 7. Colosenses 3, versículos 5 al 7. Mire lo que dice. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, escuchen esto, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dice, deshazte de todo lo viejo, todo pecado en tu vida, porque por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice, en las cuales también usted y yo anduvimos en otro tiempo, pero gracias a Dios ya no somos enemigos de Dios. Quise meditar y pasar una buena porción de nuestro mensaje en este punto, hermanos, porque si vamos a hablar de que ya no somos enemigos, tenemos que hablar de lo que hemos escapado por la gracia de Dios. Y escapamos la ira de Dios, escapamos el castigo de Dios. Y la única razón por la cual escapamos la ira y el castigo de Dios es porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Y de eso vamos a celebrar hacia el final del mensaje. Vamos a celebrar y recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando dejó que su cuerpo fuese crucificado y su sangre fuese derramada como pago por nuestros pecados, cuando tomemos la comunión. Muy bien, entonces ya no somos enemigos de Dios. Significa, punto número 1, que merecíamos, en un tiempo pasado merecíamos el castigo de Dios. Punto número 2, también significa que hemos recibido el perdón de Dios. Dos cosas poquito diferentes, definitivamente diferentes. Una es que la misericordia de Dios no nos castiga como podría, pero otra cosa es de que nos perdona y recibimos el perdón de Dios. Versículo de 2 Corintios 5, 19, dice aquí, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Somos pecadores. Dios sabe que somos pecadores. Él conoce cada uno de nuestros pecados, pero dice que en Cristo no nos tomó en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque toma nuestros pecados y se los atribuye a Cristo Jesús en la cruz. Y Cristo Jesús, siendo Dios en la carne, tenía el poder de morir como el pago por mis pecados pasados, presentes y futuros, y de toda la humanidad. Es algo precioso, hermanos. Entonces, recibimos el perdón de Dios. Quiero compartir un par de versículos. Efesios 1:7. Mira lo que dice Efesios 1:7. En quien, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está, las riquezas de su gracia. No somos enemigos de Dios ya, no por lo bueno que somos, no por lo inteligente, guapos, habilidosos, nada, sino por las riquezas de su gracia. No lo merecíamos. Usted y yo plenamente y claramente merecíamos la ira y el castigo de Dios,
Pero en vez de eso, por el amor de Dios y por la obediencia de Jesucristo por nosotros y su amor hacia nosotros, en vez de recibir la ira y la condenación, recibimos el perdón de pecados y una vida nueva, una vida eterna. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados es algo que ya tenemos como cristianos, para la gloria de Dios, según las riquezas de su gracia. Un versículo más para este punto, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es una palabra que no usamos muy seguido, propiciación, y tiene que ver con apaciguar. Cuando le debemos a alguien algo y debe de ser apaciguado, se requiere o tiene que ser satisfecho para ser apaciguado. Jesucristo es nuestra propiciación. Cuando Dios nos declara pecadores y merecedores de una muerte tanto física y espiritual, dice que usa a Jesucristo como nuestra propiciación. La ira y la condenación que nos merecemos es apaciguada por Jesucristo mismo y específicamente por lo que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Es lo único que satisface la ira de Dios o el requisito de Dios de que el alma que pecare, esa alma debe de morir. Pero Cristo toma nuestro lugar. Él es nuestra propiciación. Algo grandioso. Entonces, ya no somos enemigos de Dios significa que merecíamos en un tiempo pasado el castigo de Dios. Significa que hemos recibido el perdón de Dios y por último, también significa que gozamos la paz de Dios. El saber, hermanos, que ya no somos enemigos de Dios, podemos entonces gozar la paz de Dios. Porque si tomamos inventario y nos damos cuenta, hey, yo soy enemigo de Dios, tengo a Dios como mi enemigo, es lo peor que nos puede pasar. Lo peor. Y no podemos tener paz sabiendo que tenemos a Dios como nuestro enemigo, hermanos. Por eso es que hasta cierta parte, si nos acordamos, y no todos tuvimos la misma experiencia, pero yo me acuerdo siendo chico, cuando empecé a entender un poco acerca de la muerte y cómo es que todos morimos y una gente muere de una manera más drástica y terrible y si me subo a un avión se puede caer y podemos chocar en el carro y morirnos, se nos puede atorar un pedazo de... hay tantas maneras que podemos morir. Y en parte, no saber qué nos pasa o nos pasaría si muriésemos, no nos deja estar en paz. Y la mejor paz que podemos encontrar es saber que ya no somos enemigos de Dios y que cuando yo muera, no voy a dejar de existir, sino que voy a vivir en la presencia de Dios para siempre, porque mis pecados han sido perdonados y Dios me ha ofrecido y dado una nueva vida y esta vida es de Él y Él es eterno, entonces la vida que Él me da es una vida eterna. Ok, dice en Romanos capítulo 5 versículo 1, Romanos capítulo 5 versículo 1, uno de mis versículos favoritos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no entendemos que éramos enemigos de Dios y que nos merecíamos la ira y el castigo de Dios, entonces este versículo como que
no tiene mucha potencia. Pero si nos damos cuenta que somos justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces cambia toda la cosa. Yo he sido justificado por la fe. ¿Qué significa eso? Que Dios, conociéndome a mí mejor de lo que yo me conozco, yo sé que soy pecador. Dios me conoce aún mejor de lo que yo me conozco. Él entiende mis debilidades y Él sabe todo lo que he hecho mal. Yo estoy seguro que he hecho cosas mal y ni cuenta me doy. Y confieso mi pecado, pero yo sé que hay pecados en mí que ni cuenta me doy. Pues Dios conoce todos los pecados que yo sé de mí y Él conoce a unos pecados que yo ni siquiera me doy cuenta acerca de mí. Él los conoce todos y sabe qué tan culpable soy, que quiebro su ley, que lo ofendo, le fallo. Él sabe eso perfectamente y aún así, Él es el que me declara a mí y a todo cristiano justificados por medio de la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, pero cuando Él nos declara justificados, dejamos de ser enemigos y ahora somos sus amigos y más que eso, somos su familia, sus hijos. Y lo podemos llamar Abba Padre, papá. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios es la paz más importante que podemos obtener y la mejor paz que podemos experimentar y gozar. Por eso es que un cristiano, hermanos, debería ser una persona diferente, sabiendo que ya no somos enemigos de Dios. Tenemos otros enemigos, pero ningún enemigo que podamos enfrentar aquí se compara al enemigo que un tiempo tuvimos por nuestra ignorancia y nuestra rebelión, quien es Dios. Pero ahora Él es nuestro amigo, nuestro papá, nuestro defensor, el que pelea por nosotros, el que nos protege, el que nos cuida, el que provee por nosotros, el que nos ha prometido que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Amén. Un versículo más, Colosenses capítulo 1, versículo 20. Con este vamos a terminar. Es el último versículo que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice así, hablando de que podemos gozar la paz de Dios. Dice, y por medio de Él, del Señor Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escuchen esto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz que nosotros gozamos con Dios vino a un costo grande, no para nosotros, pero para Dios. La paz que Él nos ofrece es una paz que fue comprada con la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario, hermanos. Entendiendo eso, nos damos cuenta que la gravedad que existía cuando nosotros éramos enemigos de Dios, el deseo justo de Dios de castigarnos por nuestro pecado era real y, como dije, justo. Pero Jesucristo toma nuestro lugar. Él toma nuestro castigo. Él toma nuestro pecado y lo clava en la cruz y derramando su sangre es el pago con el cual podemos tener paz para con Dios. Y teniendo paz con Dios, pues ya no somos enemigos de Dios. Y por ello estamos alegres. Eso nos llena de gozo, nos llena de paz y nos debería llenar de poder para poder vivir una vida para glorificar a Dios y saber de que
el peor enemigo que cualquiera podemos tener, fue nuestro enemigo en un tiempo pasado, pero ahora es nuestro amigo, más que amigo, es nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Hablando en realidad, todo este mensaje tiene que ver con Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por medio de su sacrificio. Podemos tener paz para con Dios, ya no somos enemigos de Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro castigo en su cuerpo y el derramamiento de su sangre es el pago por nuestros pecados. Si está listo, podemos celebrar la comunión para hacer memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y no nos vamos a cansar de celebrarlo, no nos vamos a cansar de decirlo y proclamarlo. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de nuestra responsabilidad de proclamar y compartir este mensaje de salvación. Y el versículo 26, de donde normalmente leo en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso queremos hacer. Si entendemos que ya no somos enemigos de Dios, que hemos sido salvados por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y que ahora tenemos paz para con Dios por medio de la fe, podemos entonces celebrarlo y compartirlo con otros, porque esto es algo que deberíamos de querer para todo ser humano. Dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias por sus bendiciones. Y le damos gracias porque nos vemos salvos por su gracia y por su amor y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Le damos gracias por ello. Le doy gracias por todas las personas que escucharon este mensaje. Le pedimos, Espíritu Santo, que sea usted el que nos redarguya de nuestro pecado, el que nos dé ese deseo de querer ser diferentes y poder apreciar lo que usted ha hecho por nosotros y vivir una vida agradable a usted para su honra y gloria, Padre. Le pido que nos despida con su bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, hasta la próxima. Que Dios les bendiga.